Pues nuestro protagonista, que ya está aquí acompañándonos, no es otro que Fran Martín, un además amigo, escritor, ha publicado muchos libros, algunos de ellos con Círculo Rojo. Él es profesor de Geografía e Historia, también en un instituto de la provincia de Almería, ha pasado por varios, ha escrito, como he dicho, algunos libros, especialmente tiene mucho apego a su tierra, ha escrito sobre la población de Berja, porque él es virgitano, y Raquel, tienes en tus manos una obra que a mí me parece espectacular, Madre, anoche en las trincheras, y a mi derecha su autor, Fran Martín. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto, buenas noches, Raquel. Vaya pedazo de libro, Madre, anoche en las trincheras, especialmente por la historia real que cuenta. De dos hermanos que vivieron la Guerra Civil Española y que mandaron 36 misivas, son las que están en ese libro, que han llegado a nuestros días, a una querida madre que estaba sufriendo en la retaguardia, concretamente en la pedanía de Las Casillas de Serón, y que era muy dura la supervivencia, sí, además era viuda, tenía ya una doble viudez, y además contaba con la pena añadida de tener a sus dos primeros hijos en los frentes de batalla. Sus dos hijos. Y esto, Fran, empieza como una anécdota, ¿no? Porque a ti, sí, si no me equivoco, alguien en clase te pone sobre la pista de esta historia. Exacto, una familia de descendientes de esta familia de Serón, en Huércal de Almería, estaban buscando una escritura para vender unos terrenos que habían heredado, y no apareció la dichosa escritura, y apareció una bolsa que contenía 36 cartas originales de la Guerra Civil que estaban fragmentadas, estaban muy mal, en un pésimo estado, habían pasado 79 años. Ahí empezó la investigación, no había pretensión de hacer ninguna publicación, pero al final surgió esta historia, esta maravillosa historia que a tanta gente ha enamorado. Lo dices en 2 segundos, y al final surgió esta historia, pero el proceso de investigación, Fran... Sí, pues fueron 23 meses. Fácil no es. Recuerdo 23 meses. Sí, aquellas cartas llegaron a mí, era noviembre de 2014, y ahora se va a cumplir, pues, en unos días ya, un año de esta publicación, o sea que el proceso de investigación fueron 23 meses. Más luego la edición, maquetación fantástica de Círculo Rojo y de Almudena Salinas, que también hay que decirlo, y bueno, pues pudo ver la luz y sigue, después de un año, enamorando a mucha gente. Porque ha recorrido media España con el libro. Sí. Van 19 presentaciones en 11 meses, la media es un fin de semana de descanso y otro no descanso. Y en noviembre vienen nuevas presentaciones, en Sorba, en Cueva de Almería. Y lo que parece que los lectores quieren es que llegue ya la tercera edición. Vamos a trabajar para ello, para que esta Navidad la tengan si es posible. Y agradecer, pues, a tantas personas que han puesto a disposición mis historias paralelas, al encontrar reflejados a algunos de sus familiares en esa historia. Y como el Círculo de las Letras es el Círculo de las Letras, hace un año casi que estabas aquí presentando tu libro. Sí, con Joaquín Segura, es verdad. Tenemos que hacer la carta. ¿Quién me iba a decir a mí que un año después iba a volver aquí? Y además con el director de Círculo Rojo y con Raquel aquí. Bueno, esto es fantástico, esto es como una celebración adelantada, ¿no? Y un regalo añadido. Fran, tú que eres profesor de historia, el tema de la guerra civil a veces es delicado tocarlo con los alumnos, ¿verdad? Claro que es delicado, pero yo considero que es necesario tocarlo. En los currículums de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, pues se ve bastante breve, de pasada, y los libros de texto como que te dejan un poco indiferente, ¿no? Esta generación que viene ahora tiene muchas etiquetas, Franco, el franquismo, la dictadura, pero hay que sumergirse, hay que trasladarse a ese tiempo. Por eso yo no quiero abandonar nunca ese proyecto de recopilación de testimonios orales. En un principio los que han vivido la guerra civil, que ya llevamos 6 años, pero cuando terminen, porque ya quedan muy pocos, pues serán otros, porque nos trasladan a otra generación, a otra España. Ese encuentro intergeneracional es fundamental para conocer muchísimas más cosas que están al margen de los libros de texto. ¿Cómo lo transmites a esta generación? Porque pues lo transmitimos... Ellos lo ven a años luz, Claro, claro, pero cuando las metodologías cambian, la forma en la que van a aprender ese mismo conocimiento de los libros de texto es un proyecto en el que todos forman parte de él y hay un fin común, hay un encuentro, hay una jornada, nace algo que se llama la ilusión. Y la ilusión es fundamental para que después vaya acompasada de lo que es la educación. Entonces, pues de esa forma, año tras año, centro tras centro educativo, pues el año pasado era proyecto intercentros con 4 centros educativos,
no sé si más de 500 alumnos han pasado por el proyecto, pues han bebido de las aguas de la guerra civil desde otra forma, sobre todo entrevistando a sus abuelos, a sus bisabuelos. Esta misma mañana hablaba en clase con un alumno que parece que va a entrevistar a una bisabuela suya. Ahí dejamos, no sabemos qué va a pasar, si habrá séptimo encuentro o no. Mi corazón me dice que sí habrá, no sabemos, este año estoy muy liado, muy ocupado. Pero lo que está claro es que hay que cambiar la metodología, hay que hacer participar al alumno sobre todo en cosas innovadoras y que sean ilusionantes y atractivas para ellos. Ya no la guerra civil, que también, sino cualquier otro tipo de Y que conozcan su educativa. historia, nuestra historia, Claro, que es historia se reciente. recopila historia local, historia familiar, historia sentimental, y nacen lazos afectivos entre el adolescente, el joven y el mayor que le ha transmitido esa historia. O sea que es algo bonito poder repetirlo año tras año con generaciones distintas de alumnos, y me siento privilegiado por ello. Claro que sí, por eso, Fran, no puedes dejar de organizar estos encuentros, las recreaciones, que son fabulosas. Sí, pero eso cuesta un mundo también. Muchísimas horas, mucha dedicación. Yo quiero que explique a la gente en qué consisten esas recreaciones. Bueno, te queda impresionante. Claro, en Huércal de Almería tuvimos la oportunidad de hacer una experiencia de arqueología experimental, la primera recreación histórica de la Guerra Civil en Andalucía. 221 voluntarios vestidos de época, de ellos eran 125 alumnos de Elías Carmen de Burgos. Había experiencias preciosas porque había en 8 ocasiones, Alberto, miembros de tres generaciones distintas de la misma familia, el abuelo, la madre y el nieto. Y pues intentábamos pues viajar en el tiempo a la Huércal de 1936, a la Andalucía de 1936 y a la España de 1936, un nivel jerárquico y de concreción de lo más particular a lo más general. Allí se reunieron en el año 2014 más de 2000 personas. Aquello fue el sueño de todo un pueblo, la verdad, pero eso costaron muchísimos meses de ensayo. Tú lo sabes, que me iba siguiendo por Facebook, me iba a costar aquello la vida, pero fue una experiencia única que compartí con otros compañeros que ayudaron muchísimo a que aquello viese la luz, y no sabemos si algún día podremos repetirla, ojalá que sí. Dependerá del momento y de la ilusión que cree o que irradie cierta comunidad educativa para que eso surja. Hablas de esa experiencia de ese pueblo, pero también experiencia habrá sido para Serón, porque quieras o no, una familia, 2 hermanos, habrá revolucionado un poco el pueblo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Aportando nuestro pequeño granito de arena, y sobre todo, si nos centramos en esta historia, Madre Anoche en las trincheras, es como un ejemplo de relaciones humanas en el marco de una guerra. Este libro siempre lo he dicho, que no tiene banderas, que no hay una pretensión de politizar la historia, simplemente es mostrar las vicisitudes, es mostrar la vida cotidiana, es mostrar el día a día en las trincheras y también el día a día en la retaguardia, esperando. A través de esas cartas nombraban a personajes tales como el maestro don Esteban, del cual he podido saber hace poco nuevas informaciones, que era, ya sí lo tengo documentado para la 3ª edición, era el que leía todas las cartas a esas mujeres enlutadas. En los años 37, 38, 39, no tenían acceso a la instrucción elemental, y él era el que les leía esas cartas. Y era también el que servía de bálsamo para atemperar las cartas con malas noticias. En fin, muchísimas cosas que son bonitas e importantes de rescatar del pasado del municipio de Serón, del pasado de esa microsociedad de Las Casillas y, en definitiva, pues de aquella España. Hay un lugar especial en el libro, que es la Bolsa de Bielsa. La Bolsa de Bielsa, uno de los hermanos acabó allí embolsado, Miguel Corral Martínez, y bueno, hemos vivido una experiencia preciosa cuando en junio pudimos rendir memoria y a la vez hacer historia a la figura de Miguel Corral Martínez allí donde estuvo embolsado con la gente en Bielsa. Fue emocionante, vino mucha gente en el Pirineo hasta de Francia, y aquello fue una experiencia única que yo recomiendo para todos los que quieran disfrutar, y este año no me la voy a perder por nada del mundo. Hemos hecho muchísimos lazos con la gente del Alto Aragón. Das pie, has comentado antes que gracias a este libro se te han acercado personas para contarte otras historias. Das pie a crear más. ¿Significa, Fran, que continuará este trabajo de investigación? Claro, sí, porque sobre todo a la hora de salir por Almería, no tanto también en las redes, ¿no? Las redes son fundamentales para la comunicación instantánea, pero el sacar la obra de Almería ha hecho que llegue a muchísimos seroneros que están fuera de Almería, que están en Madrid, que están en Barcelona, que están en Granollers, que están fuera de España, y que al leer la obra, como las cartas, tenían una gran humanidad, esas 60 personas de Las Casillas,
y no se despiden de su madre, se despiden de su madre, se despiden de la tía Ventera, del tío Chavo, de la prima Nica, del tal. Pues muchos han dicho, oye, que este que se menciona era mi padre, que este era mi tío, que este era el padrino que me bautizó, que tengo más información, e incluso ya lo que es trascendental de cara a la tercera edición, más información de la protagonista, la gran protagonista de la historia, de que es esa madre, Carmen Martínez Cano. Hay nueva información documentada para conocer un poco más a fondo la historia de lo que fue de esta madre. No quiero desvelar el final, porque no lo hacemos nunca. Para eso estamos preparando ya la tercera edición. Sí. Que algo contará. Algo haremos. Pues Fran, yo siempre se lo hago, como tú ves el programa, ya estaba en sobreaviso, siempre se lo hago al segundo invitado, y es que le pido que se quede para la sección de misterio, porque hoy, casualmente, vamos a hablar de algunos misterios que han acontecido en época de la Guerra Civil Española. Vamos ya con la sección Almería Misteriosa. Pues Fran, como te decía, quiero contar con tu ayuda para hablar de algunos misterios relacionados con la Guerra Civil. Y yo creo que para todos los amantes del misterio que nos esté viendo, se nos viene a la cabeza un lugar, además curiosamente de Aragón, que esta noche estamos con Javier Sierra y los amantes de Teruel, estamos visitando mucho esa comunidad autónoma, y ese lugar es Belchite, la batalla de Belchite, un lugar marcado por la tragedia, porque ocurrió, bueno, ahora nos lo cantarás tú, Fran, si quieres, una de las batallas más importantes de la Guerra Civil, y porque allí, relacionado parece ser con esta batalla, ocurren fenómenos extraños. Eso parece, sí. Si queréis, si os parece, nos situamos en contexto. A finales de septiembre de 1937, perdón, a finales de agosto, principios de septiembre del 37, el ejército sublevado estaba tomando la campaña del norte y la República lanza una operación de despiste sobre Zaragoza. El ejército del este republicano intenta, pues a través de una serie de ofensivas, llegar y tomar la ciudad de Zaragoza. Eso no va a ocurrir nunca, pero se van a enquistar en Belchite alrededor de 80.000 soldados, aviones republicanos, y a sangre y fuego acabaron tomando las casas, casa por casa, ante una lluvia de bombas brutal. Los testimonios que todavía quedan con vida hablan de unas atrocidades tremendas, y parece que ha quedado cierta sinergia de aquella desgracia tan tremenda que ocurrió en Belchite. Franco, ganador de la guerra, dejó ese pueblo como un vestigio de lo que le había costado ganar la batalla a la República, ¿no? La guerra civil a la sazón. Ese es un poco el marco histórico previo, ¿no? Y ese pueblo, Belchite, el pueblo original, el que fue bombardeado en esta batalla, permanece en ruinas. Le voy a pedir a los compañeros que pongan un par de imágenes que tenemos para que nuestros televidentes se sitúen. Y yo tuve la oportunidad hace 3 veranos de estar por esa zona y de visitar Belchite, y la verdad es que impresiona. Hoy, bueno, cuando fui yo no se podía visitar cuando uno quisiera, sino que había rutas que organizaban desde el propio ayuntamiento que no iban relacionadas con el misterio, pero como te decían allí, la mayoría de gente acude a Belchite por las historias relacionadas con el misterio que allí se cuentan, y todo salta porque en un programa de radio, Raquel, a ti que te gusta mucho la radio, en un programa de radio, si no recuerdo mal, en el año 1987, Carlos Bogdanis, uno de los grandes difusores del misterio aquí en España, puso en su programa unas psicofonías que grabaron dejando estas grabadoras en Belchite, y se escuchaban los sonidos de la guerra civil. ¿Sí? Se escuchaban bombardeos, se escuchaban avionetas. Claro, eran los sonidos de la guerra, y aquello fue un boom, porque a raíz de ahí, pues, muchísimos investigadores y muchas personas se han interesado en acudir a Belchite y experimentar ese tipo de sensaciones. Y muchos de ellos hablan de ese campanario, que se puede ver ahora mismo en las imágenes, porque al parecer, cuanto más te acercas a ese campanario, los móviles, por ejemplo, se descargan, las baterías, las cámaras a veces no disparan fotografías, o salen totalmente veladas. También las baterías de los ordenadores portátiles se descargan. Dicen los entendidos que es una zona de alto magnetismo. Y cuentan que sobre todo en ese campanario se ha visto la figura de un niño pequeño.
Imagínate la situación, Raquel, de estar por la noche dando un paseo por esa ruina y encontrarte con una... Y hay muchas personas que han vivido experiencias allí, incluso algunos investigadores, que sabes tú que los investigadores a veces tenemos esa pequeña maldición y no vemos nada, pero hay algún investigador, el propio Iker Jiménez y Carmen Porter, en un reportaje que hicieron, vivieron algún que otro sustillo, y también, por ejemplo, nuestro compañero Joaquín Abenza, del Último Peldaño, de Onda Regional Murciana, también estuvo no hace demasiado tiempo y vivió experiencias extrañas. Cuando cae la noche se oyen lamentos de personas, y lo más impactante, que eso nuestra audiencia, que yo creo que sí conocen la historia de las psicofonías de Belchite, pero si no, que acudan a internet, porque aún hoy pues, se pueden escuchar y poner los pelos de punta. Se hicieron pruebas con esas psicofonías y se comprobó que no estaban trucadas, ni eran un montaje, eran un misterio, supuestamente auténticos sonidos de la guerra civil. Y Fran, tú que has investigado mucho el tema de la guerra civil, por supuesto, pero sobre todo de forma oral, hablando con la gente que vivió en primera persona eso, o con descendientes que pudieran transmitir la historia de sus padres, de sus abuelos. Tú sabes que hablar de la guerra civil, incluso con ellos, es bastante especial, porque nosotros no nos lo podemos imaginar, por suerte, pero fueron momentos muy duros en los que ellos estaban especialmente sensibles. Y a mí, a la hora de recopilar historias relacionadas con el misterio que han ocurrido allí, siempre he tenido esa sensación. Por ejemplo, estuve en Serón recopilando alguna historia, estuve en Ragol, que me llamó mucho la atención porque tú ibas allí vive todavía gente que, valga la redundancia, vivió en la época de la guerra civil, y les pregunta, aunque sea por el misterio, como le estaba preguntando yo, pero le toca el tema de la guerra civil, y no querían hablar. Y se cierra. Sí, les daba... Sí, efectivamente, me cerraban algunas... Pertenecen a la generación del silencio. Es que después de la guerra vinieron 40 años de silencio y si contamos, no tenemos 40 años de democracia todavía. Claro. Han estado viviendo más tiempo en el silencio, en el lacerante silencio, que en esa democracia. Esta mañana casualmente también lo comentaba en clase. A la hora de comentarle a ese alumno esa posible entrevista, digo, pensás que algunos siguen teniendo miedo. Hay muchos testimonios que antes de empezar esa entrevista te dicen, ¿y si me dicen algo? ¿Y si me van a hacer algo? Claro. Está todavía grabado Sangre y Fuego los 40 años de silencio que tuvieron que soportar en la guerra, después de la guerra civil, en la dictadura. Más una guerra que... Claro, también. No la íbamos. Y luego ahora pues ya surgen estas terceras generaciones de nietos que son los que quieren saber qué pasó con mi abuelo, por qué no le presté atención antes, ahora ya no está... Ahora queremos saber todo, pero claro, la generación del franquismo, esa fue una generación grabada a sangre y fuego con el estigma de la guerra civil y sobre todo del silencio. Pues precisamente en Ragol, ese pueblo que he comentado... No me digas que pasan cosas. Pasaron. Yo iba detrás de una historia que tiene que ver con la guerra civil, y es que me dijeron que había una figura de un Cristo que antes de la guerra civil, antes de que empezara la contienda, lloró. Era un Cristo que tenía una familia en su casa. Creo que hay 2 fotos preparadas, tanto de la familia como de esta figura. Voy a pedir a nuestros compañeros que las pongan. Y al parecer vaticinó que algo triste o algo terrible iba a pasar, y por eso soltó una lagrimita. Al parecer fue un revuelo en la población, porque todo el mundo quería ir a la casa de esta familia a ver el Cristo como lloraba. Dicen que solo lloró 2 o 3 veces, no es que estuviera llorando constantemente, sino que soltaba una lagrimita. Hay gente que aquello se lo tomó como un vaticinio de lo que iba a ocurrir, y hay vecinos que me contaban también que días antes de que ocurriera todo, se sobrevoló el pueblo de Ragol una serie de luces, de luminarias, que se colocaban justo en el centro del pueblo, pero a varios metros de altura. También lo toman como un aviso, una señal del cielo. Este es el Cristo, ¿no? Sí, este es el Cristo, que curiosamente está... Yo pensaba que iba a encontrar la historia o parte de la historia, pero no el Cristo. Y el Cristo... Ah, ¿está? Sí, el Cristo lo tienen una familia de Almería capital, viven aquí. Sí, seguro que si están viendo el programa se habrán puesto muy, muy contentos. Así me puse yo, porque me contaron que el Cristo había desaparecido, y por suerte lo di con él a través de un nieto, del nieto de una de las personas que pudo vivir aquello. Anda. Y él cuenta pues que conservan el Cristo con mucho cariño, porque le recuerda a sus familiares de Ragol,
Y él sí que dice que el Cristo nunca más... Que no ha vuelto a llorar, ¿no? Nunca más Claro. ha vuelto... Y que no llore. Ha vuelto a llorar. Y hay muchas historias que tienen que ver con lo religioso, como es lógico, y con la guerra civil. Historias que se repiten en un montón de pueblos de Almería y me imagino, Fran, que también del resto de España. Del tipo de... Todos sabemos que, por desgracia, pues muchas iglesias sufrieron daños, se destrozaron figuras. Pues cuentan que si las personas que fueron y tiraron al Cristo, al río o a la Virgen, la destrozaron, que luego sufrieron una especie de secuela o tuvieron, por ejemplo, me contaban también en Ragol que un hombre que le dio una patada a un Cristo, pues le dio luego un derrame en la pierna. Son cosas que llaman la atención porque se muestra el fervor de, ya nos las creamos o no, o se hayan transmitido de tal forma que seguramente estén distorsionadas. Pero eso significa que aquello fue tan impactante para estas personas y tan interno que da lugar a esta serie de historias. Seguro que, Frank, tú, no relacionadas con el misterio, pero que seguro que has encontrado testimonios que te invitan a pensar en esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, echar la mente atrás y siempre surgen muchas cosas. Algo referente y a colación a lo de este Cristo, hace un par de años en el día de Aguadulce, una chica, una niña de primero de la ESO, me traía una hoja de la voz de Almería con su bisabuelo, que había conservado la Virgen del Mar y que luego había tenido una serie de represalias, que lo iban a detener, que estuvo encarcelado, y que él era el que había salvado un poco a la Virgen del Mar de aquella quema, el fervor de la quema de santos y todas estas cosas que pasaron los primeros meses en la España republicana. Hoy ya nos hemos quedado sin tiempo, pero nos emplazamos, Fran, para otro programa y seguir hablando de esto, porque hay muchos misterios y sobre todo los relacionados con la guerra civil que aún hoy no se han difundido. Un honor y un privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fran, y estaremos expectantes a esa tercera edición de Madre Anoche en las Trincheras, un libro muy, muy recomendable. Y Raquel, pues tú y yo, no te quiero decir adiós porque mañana tempranito nos vemos en el trabajo. Nos vemos, pero bueno, a todas las personas que nos siguen, que la semana que viene estamos aquí otra vez. Un privilegio compartir estos momentos de televisión contigo. Igualmente, siempre. Querida audiencia, nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, aquí, en Interalmería Televisión.